El término de hegemonía conservadora surge porque se describen los periodos de Colombia entre 1886 y 1930. Oiga, no me interrumpa. Ellos son Camilo y Camila, y bien, si son tocayos, no se parecen en nada como lo ven. Y estas otras dos niñas que ven son Valeria, el alma de la grabación, y la editora María José. Y así terminamos de presentar al grupo 5, que nos va a enseñar. Bueno, en realidad, no sé qué van a explicar. Estoy recorriendo la historia y es una hegemonía conservadora. Ahora, sin interrupciones, El término de la hegemonía conservadora describe el periodo histórico en Colombia desde 1886 a 1930. El Partido Conservador en Colombia ejerció el poder casi de forma ininterrumpida por 44 años. El origen ideológico no fue un solo cambio de gobierno, sino un proyecto de refundación del Estado, liderado inicialmente por Rafael Núñez, el cual era un ex liberal radical, y consolidado por el Partido Conservador. Sus pilares ideológicos eran rechazo al federalismo y al laicismo de la Constitución de 1863, la defensa de la unidad nacional, la autoridad central y la tradición hispano-católica. Su lema era una constitución, un solo credo, una sola familia. Y su inspiración en el pensamiento católico conservador y en el orden jerárquico. El pilar jurídico del dominio de esta hegemonía fue la Constitución de 1886, ya que fue la base institucional que permitió que la hegemonía surgiera y rigiera hasta 1991. La hegemonía contaba con el centralismo absoluto, se eliminaron los estados soberanos y pasaron a ser departamentos con gobernadores nombrados por el presidente. Contaba también con un estado confesional, ya que el catolicismo se declaró una religión oficial y se estableció la alianza Estado-Iglesia. Hubo una restricción de derechos, voto solo para los varones mayores de 21 años, alfabetos y con propiedad o renta, y se prohibieron los partidos contrarios al orden o la religión. El poder presidencial fue fuerte, un mandato de 6 años con facultades para intervenir en departamentos, suspender garantías y nombrar funcionarios. El control educativo también fue grande. La Iglesia se encargó de la enseñanza pública y privada, con la enseñanza obligatoria de la religión. Etapas internas de la hegemonía. Primero está la consolidación entre 1886 y 1898. Entre estas, los gobiernos de Núñez y Miguel Antonio Caro se implantan a la nueva constitución. Se reorganiza la hacienda pública y se reprime la oposición liberal. En esta también se crea el Banco Nacional y se unifica la moneda, o sea, el peso. Grupos que sostuvieron el régimen. Fue una alianza de clases y poderes entre los terratenientes, la jerarquía católica, militar y burocracia, comerciantes exportadores y los inversores extranjeros. Los terratenientes, ellos eran dueños de grandes haciendas, interesados en mantener la mano de obra rural y el latifundio. La jerarquía católica recuperó privilegios perdidos con el liberalismo, bienes, educación y registro civil. El lado militar y burocracia fueron beneficiarios de cargos y recursos del Estado centralizado. Comerciantes exportadores vinculados al comercio exterior y al capital extranjero, y los inversores extranjeros eran principalmente británicos y luego estadounidenses, que veían en el orden conservador estabilidad para sus negocios. La crisis de la Guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1912. Los liberales marginados y debilitados se alzaron en armas para el fraude electoral y la exclusión. Consecuencias devastadoras, más de 1.100.000 muertos, economía destruida y endeudamiento masivo. Victoria conservadora, pero el régimen quedó muy debilitado. Pocos meses después de la separación de Panamá en 1903, Estados Unidos apoyó a la acción para construir el Cabo, aprovechando la debilidad colombiana. Reformas administrativas y modernización controlada. Entre el año 1904 hasta 1921, el gobierno de Rafael Reyes intentó modernizar el país con ferrocarriles, puertos y educación, pero mantuvo el autoritarismo y la alianza con la Iglesia. Otra cosa es que se fortaleció la presencia de la capital estadounidense en banana, petróleo y ferrocarriles. También se aprobó la ley de 1905 que reguló el trabajo, pero con pocas garantías para los trabajadores.
Declive final entre 1922 hasta 1930. El gobierno de Pedro de Espera y Miguel Abadía Méndez, auge de las exportaciones de café y gran entrada de préstamos estadounidenses. También se construye infraestructura, pero la riqueza se concentra más. Y también, por último, se surgen los primeros movimientos obreros, campesinos y estudiantiles. En 1928 se da el masacre de las bananeras, huelga de 25.000 trabajadores de la United Fruit Company. El gobierno ordenó al ejército matar a cientos de manifestantes. El hecho rompió el apoyo social al régimen. En 1929 se da una crisis, la caída de Wall Street. Derrumbó el precio del café y la economía nacional. Políticas económicas detalladas. Modelo agroexportador. El café pasó a ser el producto principal, representaba más del 70% de las exportaciones, seguido de oro, plata y banano. Dependencia externa. Todo el comercio y los precios dependía de mercados internacionales. Latifundio. No hubo reforma agraria, la tierra seguía en pocas manos y los campesinos vivían en condiciones de servidumbre. Inversión extranjera. Empresas estadounidenses controlaban ferrocarriles, puertos, zonas bananeras y las primeras explotaciones petroleras. Deuda pública. Se contrajeron grandes préstamos con Estados Unidos que condicionaron la política económica. Vida social y cultural. Roles estrictos. La mujer quedaba limitada al hogar y la crianza. No podía votar ni acceder a cargos públicos. La discriminación. Indígenas y afrodescendientes eran excluidos de la política y sometidos a explotación laboral. Cultura oficial. Se promovía la literatura y el arte que exaltaba el pasado colonial, la religión y el orden. Prensa censurada. Se cerraron medios opositores y se persiguió a intelectuales críticos. Surgimiento de nuevas ideas. A finales del periodo llegaron al país el socialismo, el anarquismo y el pensamiento reformista, especialmente entre obreros y estudiantes. Oposición y conflictos internos. Estos ocurrieron más que todo en liberales, los cuales pasaron de la rebelión armada a la lucha política, organizándose en la década de 1920. La división conservadora es que se formaron dos corrientes, los nacionalistas, más estrictos, y los moderados, que aceptaban ciertos cambios. En 1930 se presentaron dos candidatos conservadores, lo que facilitó el triunfo liberal. Y los movimientos sociales, las cuales fueron huelgas de obreros, protestas estudiantiles y levantamientos campesinos que fueron reprimidos violentamente. El fin de la hegemonía conservadora se da en las elecciones de 1930. El Partido Conservador llegó dividido a la contienda. El liberal Enrique Olaya Herrera ganó con el apoyo de liberales, sectores medios, obreros y hasta algunos conservadores moderados. Fue el primer cambio del partido en el poder en 44 años y dio inicio a la llamada República Liberal de 1930 a 1946, con reformas sociales, laborales y educativas. Consecuencias y legado: se consolidó la estructura centralista y la influencia de la Iglesia en el Estado colombiano, hasta reformas posteriores. También se profundizó la desigualdad, la polarización y gordiza semilla de conflictos posteriores. Definió el modelo económico dependiente que caracterizó a un país durante décadas. Al fin abrió a reformas liberales de los años 30, educación, trabajo y representación. Y así terminamos recorriendo la historia, explicando la hegemonía conservadora. Hey, no, espérate. Faltan los bloopers, que varios que sí hubo. Tráiganlos de para acá. El término de la hegemonía conservadora describe principalmente el periodo histórico de Colombia entre 1980. El término de la hegemonía conservadora. Oiga, no me interrumpa. Para los trabajadores. Puta, no era trabajadores, era obreros, ¿por qué no bajó? ¡Por fin! Acción. Estoy recorriendo la historia y explicando la hegemonía conservadora. Eso es Esto es, recordamos la historia y explicamos la hegemonía. ¿Recor qué? Perdón. Esto es explico. ¡Opa! Las cámaras. ¡Valeria! Y ahora sí se terminó el video, porque la editora está enferma y ya se cansó de editar. Bye, bye, mis amores.